Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, decimos así. En tanto esta grabación luego podrá ser vista por quienes hoy no están presentes en este encuentro, en el que nos hemos convocado desde la Facultad de Educación y Salud para seguir pensando nuestra formación de grado, las 4 carreras que aquí se dictan en este periodo, de este año. Vamos por más, pero por ahora son 4. Nuestra licenciatura en Pedagogía Social, nuestra licenciatura en Psicomotricidad, la licenciatura en Psicopedagogía y el profesorado universitario de Educación Especial. En este momento nosotros estamos revisando, ya todo el año venimos en este proceso de revisar los planes de estudio de esta formación de grado, y este proceso tiene distintas etapas o distintos circuitos. Los comento brevemente para que se entienda el porqué de esta reunión. El primer circuito es que cada carrera está resolviendo al interior de la disciplina, conversando entre colegas que hoy dictan cada una de estas carreras. Por otro lado, convocando al campo profesional, a los graduados, graduadas de nuestra propia unidad académica, pero también de otras, y colaborando, trayendo sus voces para pensar qué nos demanda hoy el campo profesional, el campo laboral, la comunidad, a nuestras profesiones, todas ligadas a la educación y la salud. Y por otro lado, a los equipos de investigación que vienen construyendo saberes en torno a los objetos de nuestras disciplinas, ¿no? Eso para contarle, eso por un lado, ese proceso que estamos haciendo internamente actualmente, un proceso muy concienzudo, con herramientas de investigación, mucho debate, muchas instancias de participación, y ya ha tenido un encuentro interclaustro donde hemos presentado cada una de las carreras este proceso. Por otro lado, venimos encontrando y pensándonos en temáticas que nos articulan, que transversalizan la formación. Y eso a su vez implica 2 caminos. Un camino tiene que ver con el encuentro de hoy, aquello que como Universidad Provincial de Córdoba y como Facultad de Educación y Salud hemos tomado la decisión de que vertebre la formación, y tiene que ver por un lado con la perspectiva de derechos, y allí haremos lugar a la perspectiva de género y de accesibilidad. Y por otro lado, una decisión institucional de la Facultad de Educación y Salud que implica hacer lugar a la alfabetización académica y disciplinar como parte de nuestra tarea y nuestra responsabilidad en la transmisión. Entonces, estos 3 temas, la idea es que los repensemos a la luz de la formación de grado y que nos pongamos como meta, como tarea, como ya lo venimos realizando en realidad, pero invitándonos a repensar esta cuestión, que transversalicen los perfiles profesionales, que transversalicen lo que sucede en el aula universitaria y, por lo tanto, quién va a ser nuestro graduado o nuestra graduada a futuro. O sea, no tiene tanto que ver con los objetos de intervención necesariamente, sino con quién va a ser nuestro graduado y nuestra graduada y cómo va a transcurrir la formación para llegar a serlo. Y por otro lado, otras temáticas transversales tienen que ver con aquello que remite a nuestros objetos de conocimiento y de intervención, y que van a ser los próximos talleres a los que vamos a invitar también a la comunidad, que no vamos a spoilear todavía, pero van a ser varios, ¿no? Así que bueno, dicho esto, hoy hay 3 equipos, 2 propios de la Universidad Provincial y de nuestra Facultad de Educación y Salud, equipos de investigación que traen sus saberes para compartir ligados a accesibilidad y a género, y un equipo colega, invitado, querido también, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, que viene a compartir con nosotros en torno a alfabetización académica y disciplinar. Por parte del equipo de género, que es un equipo que excede a quienes lo representan, como en todos los casos, pero hoy nos visite, comparte su saber, Paola Bonavita, o en la voz de ella, los saberes construidos por todo el equipo. En relación a accesibilidad están Gabriela Miguel Torena y María Chauvet con nosotros hoy. Y por parte de él, trayéndonos la perspectiva de la alfabetización disciplinaria académica, Ana Piretro y Mauro Orellana.
La dinámica va a ser, van a tener cada uno de estos equipos 20 minutos para exponer la temática. Les pedimos a todos los presentes, a los asistentes, las asistentes, que hagan sus preguntas en el chat o las guarden en un papelito para luego tomar micrófono y tomar su propia voz en el momento de compartir las preguntas. Y a su vez va a haber un formulario de asistencia que va a estar registrado en el chat para que luego certifiquemos su presencia. Desde ya, muy agradecidas por el compromiso. Hoy están también presentes, aunque no van a tener tanto micrófono probablemente como los expositores, pero sí están presentes y esperamos que ocupen el lugar de las preguntas y de los comentarios. Graduados y graduadas de las 4 carreras, personal administrativo de nuestra casa, personal docente y de gestión de nuestras 4 carreras y estudiantes de las 4 carreras. Así que a todos y a todas, gracias por ese compromiso y por esa presencia aquí, o después cuando nos vean a la distancia en esta grabación. Disculpe que me distraje porque me están pidiendo admisión, así que me silencio, las dejo con los primeros que van a tomar la palabra. Hola, buenas tardes. Yo voy a ir compartiendo pantalla. María, ¿vos vas a iniciar? Buenas. Disculpen, justo se me cortó internet. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Me acompaña, Gaby y Miguel Torena, pero estamos en representación de un equipo más amplio. Hoy venimos a compartirles esta presentación que hicimos semanas atrás en esta actividad que organizó también la FES. Así que, agradecerles al equipo de gestión de la FES por esta iniciativa. Nuestra presentación se llama Derecho a la Accesibilidad, Aproximación e Interrogantes sobre las condiciones institucionales para la participación de personas con discapacidad en la UPC. Y como ven ahí están los nombres de nuestros colegas que participaron en este proyecto. Como decía Eugenia anteriormente, nuestra idea era aportar elementos de reflexión desde la perspectiva de la accesibilidad, que se asienta desde una perspectiva de derecho a la educación y de derecho a la educación superior en particular, para repensar los planes de estudio la tarea que está haciendo la facultad. Y en el marco de eso queríamos proponerles 3 ejes de trabajo en esta pequeña presentación. Primero haremos referencia a un plan de investigación, de trabajo que realizó una becaria, cuyo nombre, una becaria de las becas de estímulo de vocación científica del Consejo Interuniversitario Nacional. Su nombre es Carolina Febre Ticera, que estuvo trabajando con nosotros, y es en el marco de ese plan de trabajo que nosotros hemos sacado ciertos insumos que hoy van a contribuir a esta reflexión que queremos compartir con todos y con todas ustedes. Bueno, entonces luego hecha la presentación del evento y agradecidos nuevamente a todos los que están presentes o van a ver después esta presentación, este convite a pensarnos y a pensar sobre estas temáticas tan centrales, le vamos a dar la palabra a nuestro equipo de accesibilidad de la mano o de la voz de Gabriela Miguel Torena y María Laura Chauvet. Muchas gracias. Las escuchamos. Sí, buenas tardes, muchas gracias al equipo de gestión por esta oportunidad de poder compartir nuevamente esta presentación que oportunamente hace un par de semanas presentamos en la FES. Nuestra presentación se llama Derecho a la Accesibilidad, Aproximación e Interrogantes sobre las condiciones institucionales para la participación de personas con discapacidad en la universidad. Me acompaña Gabriela Miguel Torena, como decía Eugenia. Gaby es también coordinadora del Programa Integral de Accesibilidad, y allí los nombres también de nuestros colegas y compañeros de equipo a quien hoy estamos aquí representando. La propuesta de hoy es aportar algunos elementos de reflexión, ¿no?, desde la perspectiva de accesibilidad, partiendo de la idea del derecho a la educación en general y a la educación superior
en particular, esperando que estos interrogantes que hoy vamos a proponer y otros que podrían surgir de quienes hoy participan de este encuentro sean oportunos y sean enriquecedores para pensar estos planes, en la revisión de los planes de estudio que se ha propuesto desde la facultad. Vamos a trabajar en 3 ejes a lo largo de esta presentación. Primeramente, vamos a recuperar el trabajo realizado por una becaria, Carolina Febre, Tisera, quien estuvo trabajando como becaria de las becas de estímulo a la vocación científica que otorga el Consejo Interuniversitario Nacional, y es a partir del trabajo que ella ha realizado, junto a la coordinación de Paula Rubiolo y mi codirección, que rescataremos algunos de los insumos para pensar estas reflexiones que queríamos compartir. Vamos a hacer brevemente referencia también a las experiencias del Programa Integral de Accesibilidad, el PIA, y luego compartiremos hacia el final los interrogantes. Cuando pensamos en las personas con discapacidad, bueno, uno se da cuenta, bueno, en todos los espacios sociales, su presencia es cada vez más frecuente, y lo mismo ocurre en el sistema universitario. Esto en gran parte tiene que ver en las últimas décadas por todo las normativas, los tratados internacionales que hoy no abordaremos, pero que fueron posibilitando junto a la militancia de las personas con discapacidad para hacer lugar a la defensa de los derechos, y entre ellos a la educación. Es en el marco, ¿no?, de este lugar que le hemos dado a garantizar desde el Estado y de las instituciones estatales públicas al derecho a la educación superior, que la Universidad Provincial en el año 2018 crea el Programa Integral de Accesibilidad, y lo crea pensándolo como una política institucional transversal de un programa que depende hoy del rectorado. Y es a partir de ahí que el programa realiza varias acciones. Vamos a rescatar en el marco de esta pequeña presentación 2 acciones particulares. Una es el compromiso del programa respecto a la formación, y en ese marco el programa está dictando desde hace ya creo que 3 años el seminario electivo institucional que se llama Discapacidad y Derecho a la Accesibilidad. Y vamos a rescatar, bueno, también los aportes que está haciendo el programa en materia investigativa, ¿no? Y bueno, vemos ya con esta becaria que les comentaba, con Carolina, esta es nuestra tercera becaria que nos está participando y a quien estamos acompañando también en este camino de formarla, ¿no?, de formar los recursos en investigación. Bueno, porque desde el contexto conceptual del plan de la beca de Carolina, pensamos, bueno, ¿por qué en la universidad? La universidad es un terreno fértil, ¿no? ¿Pero para qué? Nosotros pensamos, mismo en el estatuto de la UPC, formar a personas íntegras, ¿no?, con compromiso social. Y formar a personas íntegras, ¿no? Un poco, Euge, vos lo retomabas cuando hacías la presentación de la jornada, ¿no? ¿A qué nos llevan estos planes de estudio? Y también formar en el marco de políticas educativas activas, ¿no?, donde tengamos o demos la posibilidad de poder deconstruirnos como personas. Y nosotros, en lo particular, pensar en la desconstrucción de posiciones de discapacidad. Porque pensábamos esto cuando preparábamos la presentación. En la actualidad, de lo dicho al hecho, a veces existe un largo trecho. Y en esto nadie va a estar en contra de decir que la universidad no es inclusiva. Todos vamos a decir que los espacios educativos somos inclusivos, ¿no? Y que nos posicionamos desde el enfoque de derecho. Pero de allí a abordarlo, a ponerlo en práctica, a veces hay un largo trecho. Si pasamos al próximo. Bueno, desde el posicionamiento teórico, nosotros partimos de la idea de Brockna, que nos propone el concepto de la posición de discapacidad. Y la posición de discapacidad de esta autora es un concepto más teórico que viene a complejizar este concepto. Y desde esa perspectiva decimos, bueno, la posición de discapacidad se viene a impregnar en nuestros valores, en nuestras normas, en las estructuras. Y a veces, de alguna manera, viene a encubrir ciertas prácticas que en realidad se posicionan desde antiguas maneras de comprender a la discapacidad. Lo que nos lleva a veces a sostener una desigualdad estructural, ¿no?,
que se construye esa desigualdad y donde prima esta ideología de la normalidad. De allí que el objetivo del plan de trabajo de Carolina fue poder comprender cuáles son las posiciones de discapacidad, ¿no?, en las producciones de condiciones de accesibilidad de estudiantes del UPC, identificando barreras, modelos. Se le tildó el audio. Sí, sí, me parece que perdiste señal, María. Ahí volvió, me parece. Ahí volvió. Disculpen, estoy dándome internet desde mi teléfono porque se me está cortando. ¿Volví? Sí, Sí, estás volviste, acá. María. Bueno. Esos Esos eran los objetivos, básicamente, como abordar. Se cortó. Se volvió a cortar. María, si querés, continúo hasta que reanude el señal. Sí, me parece que sí, Gaby, toma la palabra así. Hasta que María acomode el tema de la señal. Bueno, un poco el objetivo de este plan de la becaria tenía que ver con esto que compartía María, de analizar cuáles son las posiciones de discapacidad que subyacen en las prácticas, ¿no? En esta diferenciación del discurso al que todos adherimos, pero a veces en nuestras prácticas se nos cuelan otras cuestiones que vienen de estas herencias de paradigmas anteriores en relación a las formas de concebir la discapacidad. Entonces, el objetivo de este trabajo era identificar las barreras aún presentes en los escenarios. ¿Estás, María? Yo te estoy escuchando perfectamente, pero yo ya a esto ya lo había dicho, por eso me perdí. Bueno, disculpen. Entonces nos propusimos, retomando lo que decía Gaby, poder reconocer cuáles son las posiciones de discapacidad que subyacen en las producciones de condiciones de accesibilidad que proponen estudiantes de UPC, y para ello los estudiantes debían identificar barreras, determinar cuáles eran las posiciones y reconocer si se involucraban, ¿no? Porque en esto de construir condiciones de accesibilidad, la idea es que participemos como colectivo, ¿no? Desde la especificidad de ciertas profesiones, no yo como psicomotricista, no yo como... Como psicopedagoga, como docente de educación especial sería. María, te volvimos a perder. Bueno, y un poco la propuesta es avanzar sobre, bueno, desde este aspecto metodológico que lo vamos a dejar para que María lo explique ahí a su regreso. Sí, es un abordaje cualitativo de corte transversal. Se hizo un análisis documental de contenido temático de trabajos finales que estudiantes presentaron en el seminario electivo de la cohorte 2022. Recortamos el alcance del plan de trabajo del estudiante, que nosotros ambicionábamos que pudiera hacer un análisis de todos los trabajos presentados por estudiantes de las 4 unidades académicas, pero finalmente nuestra ambición era tan grande y decidimos hacer un recorte al estudiante para que fuera factible para un trabajo de un plan de un año, que son las becas de BCCIN. En el seminario electivo, ustedes ahí tienen el flyer, está el equipo docente. El propósito primario es interpelar a las y a los participantes para que sean partícipes activos, no es que hagamos de ser parte de una comunidad en general y de una comunidad educativa en este proceso de transformación de las barreras. Las barreras existen, ¿no? Y está en nosotros como comunidad educativa ver, de qué manera podemos correrlas a un lado para que la persona con la mayor autonomía posible pueda ser un partícipe activo de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Dicho esto, retomamos los trabajos finales, donde cada estudiante tenía que hacer una propuesta de creación de condiciones de accesibilidad. Y la propuesta era bien abierta. El estudiante no necesariamente habíamos identificado un espacio o el tipo de barrera, sino que era una actividad bastante abierta. Analizamos, en el caso de la FES, se analizaron 14 trabajos finales. Y las barreras que primaron fueron barreras de tipo comunicacionales y académicas,
hubo varios trabajos que estuvieron vinculados a lo que es el espacio de educación superior y otros más en el ámbito comunitario, ¿no? Una propuesta era en un museo, otra en un centro de estética y otra en una despensa. Si bien gran parte de los trabajos asumen a la accesibilidad como principio orientador y se posicionan estos estudiantes, logran posicionarse como partícipes activos de propiciar condiciones de accesibilidad, tanto en el espacio universitario como en otros espacios, también pudimos relevar que en otros TFL, sin embargo, hay otros estudiantes o propuestas en realidad que dan cuenta de que todavía existen posicionamientos antiguos de maneras de ver y de intervenir vinculados a la discapacidad, donde esos posicionamientos necesariamente tampoco los involucran y tampoco a veces eran... Y nos quedamos en que no se involucran. Bueno, retomo esa última idea, María. Permiso, pero bueno, tiene que ver con esto. Cuando analizaba la becaria estos trabajos finales del seminario y veíamos estas posiciones de discapacidad, hubo un grupo de gente que se involucraba en las propuestas, donde la propuesta de trabajo final estaban directamente vinculados en su rol de estudiantes o ciudadanos o trabajadores de algún área. En cambio, otros trabajos todavía había cierta ajenidad respecto a la discapacidad y la discapacidad era como vista como una cuestión de los especialistas. Entonces ellos proponían estrategias que debían implementar especialistas en discapacidad, con lo cual no estaban involucrados en las acciones concretas. Y ahí es donde veíamos estas concepciones que están ahí subyacentes en nuestras prácticas y que todavía se nos cuela como sujetos sociales porque hemos crecido con estos discursos. Y pasando al segundo punto de la propuesta que traíamos hoy, es un poco poner a dialogar toda esta experiencia de la becaria con las experiencias que vamos transitando en el programa. Tenemos mucho espacio de escucha, de hecho es un eje importantísimo en el programa, el espacio de escucha, los docentes y sus preguntas y sus preocupaciones. Entonces, bueno, pusimos como en diálogo estos resultados del trabajo de la becaria con estas experiencias del programa y nos empezamos a preguntar acerca de estas posiciones de discapacidad en términos de Brogna y surgieron algunas reflexiones que tienen que ver con los procesos de formación y en este contexto que está atravesando la FES de los cambios de plan, bueno, creemos que estas reflexiones pueden traer algunas ideas para nutrir o para enriquecer el proceso. Entonces, en esta tercera parte, compartimos estos interrogantes que nos fueron surgiendo, que no pretenden cerrar ni clausurar ni concluir, sino todo lo contrario, es como abrir una nueva posibilidad para incorporar la accesibilidad desde la transversalidad de las disciplinas. Lo primero que nos preguntamos es cuánto de aquella herencia normalizadora impregna nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras prácticas institucionales, asumiendo que la normalización ha sido un eje rector en nuestras crianzas y es muy difícil corrernos de ahí, entonces son los lentes con los que uno está formateado para mirar y en la economía de tiempo y de esfuerzo que requieren las instituciones, porque la realidad es que uno va generando hábitos en función de economía de tiempo y de esfuerzo, están aún muy presentes las prácticas normalizadoras en donde pretendemos que todo un grupo de estudiantes aprenda al mismo tiempo, en el mismo espacio, con un mismo recurso, que dé cuenta de sus saberes con el mismo formato, en el mismo tiempo. Y bueno, son hábitos muy instalados y muy arraigados. Y cuando aparece una necesidad de una cierta flexibilización, pareciera cierta injusticia, cuando en realidad tiene que ver con
con ser más justos, porque tiene que ver con los tiempos de aprendizaje o con las formas de comunicación de cada una de las personas. La otra pregunta es cómo estas representaciones que nos constituyen como seres sociales se nos cuelan en nuestra praxis, incluso muchas veces de manera contradictoria a nuestros discursos e intenciones pedagógicas. Genuinamente tenemos una intención pedagógica, inclusiva, y sin embargo a veces nuestras prácticas tienen algunas cuestiones excluyentes. Perdón, voy a... paso a lo que sigue. La formación del personal, esto es otra de los ejes sobre los que hemos reflexionado en muchas oportunidades. Cuando hablamos del personal, no solo el docente, sino también no docente, los equipos de gestión, de comunicación, las áreas de sistemas, hasta cantina y servicios a la vieja fotocopiadora, digo, la posibilidad de incluir la perspectiva de accesibilidad en alguna formación, en talleres, en espacios de diálogo, donde haya la posibilidad de compartir estas miradas, estas preocupaciones y esta necesidad de detectar las barreras que surgen de estos hábitos normalizadores. Y nos preguntamos si esta oportunidad de revisión de los planes no es una oportunidad para curricularizar la accesibilidad en los planes de estudio, que sabemos que en algunos está, pero nuestras carreras están todas vinculadas directamente a la discapacidad y sin embargo no todas contemplan la accesibilidad en sus planes de estudio. Y también nos preguntamos acerca de esto, no solo incorporarlo como contenido, como parte de ese plan curricular en la oferta, sino también en la forma de implementación de estos planes, en las metodologías, en las diversas acciones que se ponen en juego cuando estudiantes y docentes llevamos a la práctica estos planes de estudio. Cómo pensar las propuestas curriculares de formas diversificadas también es una preocupación. No es algo sencillo, ni hay recetas, requiere de la capacidad de escucha, de flexibilización, de ser muy creativos para dar respuestas. Entonces, bueno, uno ir ejercitando esto de atender a las distintas y variadas formas del aprendizaje del ser humano, y que va a contramano de las prácticas homogeneizadoras que son las que tenemos naturalizadas en las instituciones. Por lo tanto, requieren tiempo y requieren un esfuerzo extra que a veces genera resistencia. Y bueno, cómo podemos generar nuevos canales de diálogo con estudiantes o con trabajadores con discapacidad con el propósito de relevar los ajustes. Ese es otro hábito. Primero, abrir el espacio universitario también para trabajadores en situación de discapacidad, porque tenemos ya un buen trecho andado en relación al acompañamiento o el sostenimiento de estudiantes con discapacidad, pero bueno, la incorporación de trabajadores con discapacidad es muy reciente, y bueno, y ahí tenemos mucho todavía para construir en términos de condiciones de accesibilidad para favorecer eso. Y eso requiere abrir un diálogo con esas personas, consultar por cuáles son los ajustes, implementar y gestionar esos apoyos que estén solicitando. Eso, bueno, implica toda una gestión institucional. La otra pregunta tiene que ver cómo poder asumir un rol protagónico en la mejora de las condiciones de accesibilidad en las instituciones, particularmente en nuestro espacio en la UPC, que esto lo veíamos muy fuerte en los trabajos finales, cuando había grupos que proponían estrategias que las vinculaban directamente a las estudiantes, con lo cual se veía el compromiso y el involucramiento, y otros que seguían proponiendo estas cuestiones como gabinetes o equipos de apoyo para estudiantes, como sin involucrar mi rol y mi función dentro de la universidad, que como estudiantes también lo tienen, ¿no? Y de qué manera las personas con discapacidad son destinatarios directos de la formación académica de nuestra facultad, cómo participan en la toma de decisiones acerca de estas nuevas propuestas que estamos generando, de estas revisiones de los planes de estudio, y qué importante que es traer esa voz en primera persona de sus experiencias de vida, de
profesionales como una devolución para nutrir los procesos y las decisiones que se vayan tomando en función de los cambios de planes. ¿Es posible pensar en titulaciones intermedias que amplíen la oferta, que abran nuevas posibilidades para otros estudiantes, pero no solo pensando en estudiantes con discapacidad, sino también que eso abre una puerta para muchos estudiantes que por diversas razones quizás no pueden sostener una trayectoria extensa en el tiempo, pero sí trayectos más breves que les abran puertas y que les permitan desempeñarse socialmente. Y ampliar los espacios de prácticas e incumbencias hacia otros ámbitos que tiene que ver con esto de la transversalidad que venimos trayendo, en donde la posibilidad de la accesibilidad esté presente en distintas carreras, en el diseño, en el turismo, en la educación física. Bueno, todas las carreras podrían tener, o muchas de las carreras, podrían tener la perspectiva de accesibilidad y sería muy enriquecedora en términos de esto de dejar de ser una cuestión de especialista y transformarse en una perspectiva que cada uno asuma en el rol que tiene. Y por último, nuestro regalito tiene que ver con una obra de Felipe Jiménez de 2020, donde el autor tituló Si se acomodan, entran todos. Y la idea o la invitación acá es un poco salirnos de ese lugar confortable en donde en términos de economía de tiempo y esfuerzo caemos en prácticas homogeneizadoras, poder repensar las estrategias y las formas que vamos implementando para abrir a nuevas formas que den lugar a más gente y no dejen a nadie por fuera. Hasta acá. Muy bien con el tiempo, Gaby. Muchas gracias. Ya me apuré, pobre Eric. Si hay preguntas, tenemos 5 minutitos para preguntas. No hay nada anotado en el chat, así que si los que estamos, que no veo a todos, pero podemos levantar la mano. Puedo darle la palabra a la decana, que se debe estar desesperada por preguntar, pero como le hemos retado hoy, capaz que no quiere preguntar. Ya me retaste mucho, Gaby, así que calladita. Creo que quizás la conversación después pueda poner en diálogo los 3 temas hacia el final. Entonces, propongo avanzar con la escucha y luego retomar el diálogo. Levanto la mano. No sé quién. La Euge. Sí, en todo caso lo dejamos, Euge. El hilo iría por lo que anunciaron respecto de la posibilidad de titulaciones intermedias. Me quedo con eso. Lo retomamos después, entonces, al último, Euge, ¿te parece? ¿Euges? Bueno. Sí. No sé la Euge, somos 2 Euges. Dos Euges. Sí, adhiero a después retomar con todos los ejes, si son transversales, hacer algo más integral. Gracias. Bien, entonces le damos la palabra a Pau Bonavita. No sé si está. No lo veo, pero está la Pau. Estaba al principio. Sí, está. Ahí está intentando prender su micrófono. Ahí está. Hola, ¿cómo va? Sí, Bien. el micrófono y esto. Quería poner las diapos. Bueno, lo voy a poner así ven mejor. Bueno, les cuento, tengo 15 minutos, ¿no es cierto?, para hablar. Sí. Sí, bien. Habían dicho 20, pero todos se están sacando, pero a los 15, si querés, yo te digo que te faltan 5. ¿Puede ser? Porque eran 20, Dale. ¿puede ser? Bien, dale. Dale. Bueno, esto que vengo a presentar, que en realidad no es mío, sino que es parte de un equipo que, como decían al principio en la presentación, algunas de nosotras somos investigadoras de la FES,
otras están en artes, otras están en educación física, otras son egresadas también, tenemos estudiantes en el equipo, lo cual es como súper interesante esta interdisciplina, y no solamente la interdisciplina, sino la interinstitucionalidad, ¿no? Donde podamos dialogar porque son realidades muy diversas, por ejemplo, pensar la perspectiva de género en el marco de carreras como danza o de carreras como teatro o de educación física, donde el cuerpo tiene un lugar tan clave, tan central, a otras carreras como pueden ser psicopedagogía o como puede ser cerámica. Entonces está bueno esta confluencia de miradas y de experiencias también dentro del aula. Hemos trabajado la perspectiva de género ya en base a varias investigaciones que venimos realizando desde 2018 en la Universidad Provincial. Comenzamos con los profesorados específicamente, trabajando los planes de estudio y cuánta perspectiva de género se incorporaba en el diseño de los programas que utilizaba cada docente en el marco de los profesorados. Empezamos con los profesorados porque queríamos ver cómo eso después, digo, un profesor, un docente, genera semilla después en otros contextos. Entonces, ¿cuántos de esos docentes iban incorporando la perspectiva de género? Entonces, trabajamos con grupos focales en un primer momento con estudiantes y analizando los programas de cada profesorado. Después empezamos a trabajar específicamente con los docentes, utilizando también insumos que surgían de unos talleres de Ley Micaela que estuvimos realizando el año pasado, y grupos focales que realizamos este año también a docentes de la universidad. Bueno, esto un poco ahí. Entendimos, cuando hablamos de la universidad, cuando pensamos en la universidad, entendemos desde el vamos que son instituciones estructuralmente patriarcales, ¿no? También coloniales, porque son tanto el colonialismo como el patriarcado hacen a nuestras estructuras elementales de vida, ¿no? Como habla Rita Segato de las estructuras elementales de la violencia y expresa que somos sociedades estructuralmente violentas, también somos sociedades estructuralmente patriarcales y estructuralmente coloniales. Entonces, partimos de esta idea para analizar cómo podemos desarmar o cómo podemos transversalizar la perspectiva de género, pensando también en una perspectiva que sea decolonial, ¿no? No cualquier perspectiva de género feminista, sino una que también haga el cruce con lo decolonial, para poder desarmar, en principio, las violencias, las microviolencias, los micromachismos, los microsexismos, que son los que reproducen y los que sostienen después una estructura mucho más amplia como es en la que estamos, ¿sí? Lo que comentábamos la otra vez en el encuentro es que la perspectiva de género sigue siendo, si bien en los últimos años se ha incorporado mucho en los distintos espacios institucionales, son perspectivas que siguen siendo marginales. ¿A qué me refiero con eso? A que circulan ya sea en seminarios de extensión o en cursos de posgrado o en seminarios optativos, ¿no? O figuran, en todo caso, con mucha suerte, en la última unidad de las materias, cuando se incorpora la perspectiva de género, que sabemos que las últimas unidades o no se terminan dando, o se dan pero no se evalúan, ¿no? O son como las que quedan ahí relegadas. Entonces, bueno, por un lado yo cumplo y presento algo que tenga que ver con perspectiva de género, pero por otro lado no se pone en el centro de la discusión o en el centro del debate. Entonces pasa lo que Eli Bartra dice, que es que las feministas nos leemos y nos escribimos entre nosotras, ¿no? Escribimos para otras feministas y las que nos leen son otras feministas. Y no llegamos a donde debemos llegar para poder efectivamente desarmar. Entonces, es necesario para eso pensar en una transversalización real, no que aparezca la perspectiva de género como un pedacito, una materia, sino que se haga de forma transversal y que se incorpore en las discusiones, en los ejemplos que se dan en clase, en las políticas universitarias, ¿sí?
Ahora, actualmente, sabemos que todas las políticas que habían aumentado, se habían incorporado, las políticas públicas en general y las políticas públicas universitarias en particular, con perspectiva de género, ahora han sido o recortadas por completo y eliminadas o reducidas, ¿no? Y aún así, bueno, lo que acaba de pasar en el Meet anterior es una clara muestra, ¿no?, de la necesidad de incorporar la perspectiva de género para que no sigan sucediendo estas violencias y para que no se reproduzcan las desigualdades de género, sobre todo en carreras como las nuestras, que son carreras feminizadas, ¿no? Todas las carreras que tienen un marco de cuidado sabemos que son carreras feminizadas y por tanto es donde más debemos hacer foco en incorporar la perspectiva, ¿no? Para eso es importante pensar, ¿no?, como docentes, tomar el programa, nuestro programa de estudio, cómo lo estoy mapeando, cómo estoy pensando ese programa, a quién le hablo, a quién pienso cuando construyo un estudiante ideal, un estudiante modelo, y a quién estoy pensando cuando pienso en el aula ideal, ¿no?, en la idea que tengo sobre mi aula, ¿no?, y quiénes son las que están o los que están en el aula. ¿Por qué siempre estamos las mismas? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué no hay diversidades dentro del aula? ¿Por qué cuando esas diversidades ingresan no se sostienen? Ahí está el chat y yo no puedo mirar el chat. Solo quería mostrar, Pau, que no está corriendo el PowerPoint por si lo querías mostrar. Bueno, ahí lo voy por acá. Ay, qué lástima que no vieron nada de lo que iba pasando. Bueno. No, por eso me suponía y me parecía importante, por eso te avisaba eso. Ay, sí, gracias, René. Ahí lo dejo entonces así para que lo podamos ver. Bueno. Algunas de las preguntas que nos fuimos haciendo durante la investigación, que está en curso todavía, que no la hemos cerrado, es cómo y que ha tomado otro giro también, debo decir, a partir de la asunción de Milei, vamos haciéndonos nuevas preguntas, porque las derechas van tomando más fuerza, la perspectiva de género resulta más amenazante para este sector de poder. Y además es una perspectiva que, así como lo dicen desde el gobierno, ¿no?, que el género no existe, con un odio muy claro hacia las disidencias, hacia las mujeres, una misoginia muy marcada. Entonces, bueno, también la investigación como tal, con los objetivos iniciales, ha ido cambiando y nos van surgiendo nuevas preguntas también. Entonces, ¿cómo nos vinculamos como docentes de la UPC con los feminismos? Si la perspectiva de género está presente, ¿qué dilemas nos movilizan? ¿Qué emociones también recorren nuestras corporeidades docentes en las prácticas educativas? Cuando buscamos transversalizar la mirada, acá pensamos y retomamos a Bell Hooks específicamente, que habla de la educación como una práctica de sanación, y que en esa práctica de sanación, que es el ejercicio de educar, muchas veces les pedimos a nuestros estudiantes que pongan el cuerpo en el centro, ¿no?, que narren experiencias, que nos hablen de lo que les sucede, pero nosotras como docentes nos mantenemos en un lugar neutral y ajeno a eso, ¿no? No ponemos también el cuerpo o las emociones en ese quehacer. Entonces ella propone que nos pongamos en el centro, ¿no?, que también abramos y habilitemos las emociones para que esa idea esta diferencia que el positivismo nos trajo históricamente entre separación entre cuerpo y mente, ya no esté. Y podamos también traer la emoción, lo afectivo, ¿no?, dejarnos afectar, entendiendo la afectividad como un dejarse afectar también por la práctica docente. Entonces, en ese sentido, ¿qué sentidos, emociones y experiencias salen a flote cuando hablamos de violencias, cuando hablamos de desigualdades, ¿no? ¿Cómo habitamos los territorios áulicos, los pasillos? Porque no solamente estamos enseñando cuando estamos dentro del aula, ¿no? ¿Qué espacios, cómo habitamos el aula, cómo habitamos los pasillos, cómo habitamos los estacionamientos, cómo habitamos las afueras? Digo, salir de noche y cruzar el Parque Sarmiento, sabemos bien que no es lo mismo para una chica que para un chico ese cruce.
que no es lo mismo para una chica que para un chico estar en un estacionamiento a oscuras de noche, cuando estamos saliendo de clases, ¿no? Entonces también eso hace a tener perspectiva de género, ¿no? ¿Qué sentidos se van tramando y disputando en los modos diversos de uso del lenguaje inclusivo específicamente, y los debates por los usos de lenguajes, de prácticas docentes que sean efectivamente más inclusivas? ¿Qué posicionamientos construimos también como docentes frente a estos asuntos? Ha surgido en los talleres muchas veces una posición de, bueno, yo soy neutral, o yo no me molesta que usen el lenguaje inclusivo, pero yo no lo uso. No me molesta que se cambien el nombre, pero yo respeto el nombre del DNI, ¿no? Como si me mantuviese afuera y no tomo ese posicionamiento, cuando lo que están detrás son derechos, y son derechos humanos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, algunas de las cosas que trajimos o que traemos a partir de eso es cómo pensarnos desde una mirada que sea feminista, que sea crítica, que sea situada, ¿no? Partir desde acá. Muchas veces construimos nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestra forma de posicionarnos frente al mundo eurocéntricamente, ¿no? Entonces, si algo nos trae los feminismos es, bueno, conozco el mundo desde acá, desde este lugar, desde mi lugar. Entonces, desde este lugar, ¿cómo construyo saber? ¿Cómo construyo conocimiento? Y apostando por saberes que sean descoloniales, ¿no? Que apunten también a descolonizar los vínculos, las relaciones, las aulas. Las aulas son, si miramos, tenemos aulas absolutamente blanquizadas, capacitistas, ¿no? Totalmente hegemónicas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están las no hegemonías en todos los sentidos? ¿Por qué no están en el aula? ¿Por qué no hacemos que estén? Nos sucede, por ejemplo, con disidencias que ingresan, pero que después no pueden sostener la carrera. Entonces, ¿por qué no la están sosteniendo? ¿Por qué no nos hacemos esas preguntas, ¿no? Transgredir, en el sentido de Bell Hooks, los límites en pos de la formación del conocimiento, ¿no? Y ella dice, la transgresión es una responsabilidad, ¿no? Nosotros como estudiantes tenemos y como docentes tenemos la responsabilidad de ser críticos con eso que vemos, para poder hacernos pensar, para poder cuestionarnos eso que está dado por sentado, y atender al valor epistémico de las emociones, que dentro de las epistemologías feministas son centrales las emociones, porque las emociones nos permiten conocer el mundo justamente, y es algo que hemos dejado siempre por fuera, y en carreras donde, que son tan feminizadas, ¿no? Tan vinculadas a los cuidados, el valor de las emociones y habilitar las emociones son centrales. Pau, 5 minutitos te quedan. Mira, con eso cierro, con esta frase de Bell Hooks que dice: el pensamiento feminista nos enseña a todas las personas cómo amar la justicia y la libertad de tal modo que promuevan y reafirmen la vida. Ella es una feminista negra, murió hace 3 años, estadounidense, que tiene unos textos muy bonitos y que pone en el centro, se ha dedicado a la pedagogía crítica y pone en el centro esto, el cuerpo, la emoción y la práctica docente como una práctica de sanación. Y ella dice, yo tengo la obligación de escribir porque no escriben las mujeres negras, porque no leemos a las mujeres negras, porque no están ahí. Entonces tengo la obligación de ennegrecer un poco el mundo del aula. Así que bueno, traerla a ella para también pensar en otras opciones. Listo. Muchas gracias. Gracias, Pau, a vos. Dejamos entonces la pregunta, vayan tomando nota. Euge, ahora le damos la palabra a Mauro y Ana. Mauro Orellana y Ana. Y Ana. Bien. Bueno, muchas gracias. Ahí creo que Anita va a compartir una pequeña presentación que armamos para esta ocasión. Bueno, en primer lugar agradecer a Eugenia por la invitación y al equipo que está acompañando este proceso
de repensar los planes de estudio, esta empresa desafiante que es cada vez que uno tiene que pensar los planes de estudio y pensarlos a futuro, ¿no? Y también, bueno, fue muy grato escuchar las presentaciones que de alguna manera, desde nuestra perspectiva, van a estar en diálogo, van a establecer algunos posibles links con lo que vinieron presentando las colegas anteriores, y también siempre es un gusto asistir a otras instituciones y conocer un poco de lo que allí acontece, muy distinto a los espacios en los que venimos nosotros, que es, como decía Eugenia, la carrera de Comunicación Social de la UNC. Nosotros también, esta presentación que hacemos con Anita, es parte de algún trabajo que hicimos hace un par de años atrás, en un proyecto de la UPC, con un convenio con la UPC, para la efectivización o regularización de los cargos docentes en los que acompañamos a los docentes que estaban por asistir a esas instancias. Bien, nosotros vamos a trabajar sobre la alfabetización académica, o algún aspecto, o algunos puntos, o algunos núcleos que nos parecen interesantes compartir para abrir a un diálogo, a una conversación que por supuesto no se va a agotar en nuestra presentación y que va a continuar su curso en todo este proceso que están llevando a cabo en la FES. No sé si, Anita, ahí querés continuarlo. Vamos a ir intercalando nuestras voces en la presentación, así que bueno, ahora le cedo la palabra un ratito a Anita y después la retomo yo. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, un gusto con quienes, reencontrarme con quienes, a quienes conozco y bueno, y saludar a quienes no. Me sumo al agradecimiento de Mauro, siempre nos da aire y nos invita a repensar esto que forma parte de nuestra cotidianidad con tanta presencia, cuando nos preguntamos qué contarle a otros y cómo conversarlo, porque si bien vamos a hacer algunos planteos, no vamos a hablar de nada que sea ajeno a la práctica de la enseñanza, ¿no? que desarrollamos, o la práctica de extensión, o la práctica de investigación. En ese sentido, la alfabetización académica es como un ingrediente transversal, ¿no? Más allá de que pueda tener foco en la formación. Para empezar, nos interesaba, bueno, pensaba a mí también, mientras escuchaba a las colegas que conversaban recién, esto que nosotros vamos a poner en común con ustedes, lo venimos pensando, trabajando y construyendo en más de un equipo, con más de un colega, de una colega, y bueno, es como eso, ¿no? Nunca hablamos solos, nunca construimos solos en soledad, entonces interesante como pensarlo y ponerlo en palabras, ¿no? Para pensar que esas elaboraciones son en conjunto. Queríamos empezar, para entrar en tema, con una cita de una entrevista que nos parecía interesante porque sobre todo nos invita o nos interpela a salir de ciertos lugares de confort que por ahí también están bastante establecidos o bastante sedimentados en un punto, y que me parecía nos parecía con Mauro que hablaba un poco de esa necesidad de sacudirnos algunos modos, como venían diciendo las compañeras, en relación a las prácticas escolarizadas o a las prácticas habituales respecto de mirar o no en clave de perspectiva de género ciertas experiencias. Entonces, para entrar en tema, vamos a leer esta cita que dice: ¿pueden los docentes que no se formaron en el campo de los estudios del lenguaje enseñar a leer y escribir? Esta pregunta es muy importante porque suele aparecer con cierta frecuencia cuando se plantea que los profesores de las disciplinas se ocupen de la lectura y la escritura en sus asignaturas. Sin duda es atendible esa observación porque un docente, por ejemplo, especialista en determinada área, no dispone del metalenguaje propio de un docente que se ha formado en el campo de los estudios del lenguaje. Quizás podríamos plantear la siguiente pregunta: ¿qué atender en un texto tanto cuando se lee como cuando se escribe? Aún se puede imaginar otras alternativas posibles para garantizar el acceso a la universidad pública e inclusiva y evitar lo que Ana María Ezcurra ha señalado a modo de oxímoron como la inclusión excluyente. Este fragmento es un fragmento de una entrevista que le hicieron a Mauro hace un tiempo y bueno, me pareció, él lo compartió y me pareció que era interesante porque en su voz y en esas preguntas que aparecen ahí circulando, de alguna manera aparecen preocupaciones, ocupaciones e intereses
que a todos nos interpelan. Bien, bueno, da cierto pudor la propia voz de una cita, pero bueno, ahí con Anita conversamos en poder compartirla y creo que queda disponibilidad la entrevista que salió en la revista El Filo de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y tenemos también esta otra frase bastante común que hemos escuchado a modo de cuestionamiento, pero también a modo de inquietud, una inquietud genuina, de si los estudiantes ya saben leer y escribir, ¿por qué deberíamos trabajar en la alfabetización académica, ¿no? ¿Por qué atender este aspecto específico con este adjetivo que es lo académico, ¿no? Si ya saben, ya dominan ese código, ya tienen ciertas prácticas producto de su experiencia escolares previas. Y nos parecía interesante, para entrar en tema, hacer un señalamiento general, que esa preocupación de los estudiantes que aprenden a leer y escribir de acuerdo a ciertas convenciones, es una preocupación que se ha dado en distintas épocas, en distintas regiones. En Inglaterra o en Estados Unidos, cito esos países porque son ahí donde se generaron ciertos estudios, ciertas tradiciones vinculadas a la temática. En Estados Unidos a finales de los 60, principios de los 70, en Inglaterra en los 90, en lo que se ha dado el fenómeno de la masificación, de la ampliación de la matrícula, donde ingresan otros estudiantes con otras competencias, con otras trayectorias, con otros capitales, a la vida universitaria, a participar en las prácticas letradas propias de la universidad. En Argentina eso viene acompañado en los 80, para situar, con la apertura democrática, y después en los 90 y en los 2000 también hay ciertos momentos, ciertas decisiones políticas de políticas públicas, como por ejemplo la obligatoriedad de los estudios secundarios, hace que para los estudiantes que llegan a terminar los secundarios, la universidad sea un horizonte posible. Y en otros países de la región, como Perú, como Brasil, como Colombia, a partir de lo que se llaman las políticas afirmativas, donde poblaciones afrodescendientes, de comunidades indígenas, decidan ingresar a la universidad. Y entonces tenemos ahí un desafío que es cómo acompañar a esos estudiantes con esas trayectorias y esos capitales que son diferentes, pero sobre todo son desiguales. Y con recursos también que llamaremos de literacidad también distintos. Entonces, para evitar eso que traía Anita con esa inclusión excluyente, o como también se suele llamar la puerta giratoria, aquellos que llegan rápidamente son excluidos de la vida y de los estudios universitarios. Entonces, es un primer punto que nos parecía importante destacar o subrayar, que esta preocupación, que nace de preocupaciones docentes, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Latinoamérica, y que es una preocupación frente a esta ampliación de las matrículas y los procesos de masificación también de los estudios universitarios. Entonces, para tratar de dar razones a esta pregunta o a esta inquietud, si los estudiantes ya saben leer y escribir, ¿por qué detenernos en la alfabetización académica? Planteamos estos puntos, algunos me voy a detener yo, después trabajar Anita otros. Por ejemplo, leer y escribir no solo es codificar y decodificar, eso ya estamos quizás todos de acuerdo aquí, que quizás cuando hablamos de codificaciones, por ejemplo, cuando es la alfabetización inicial, los estudiantes, niños, niñas, aprenden a decodificar primero eso que están leyendo, y a medida que automatizan esa experiencia pueden detenerse en el significado, un significado que es literal, pero en la universidad, por ejemplo, lo que solemos decir leer entre líneas, que es leer más allá de lo que está en ese sentido literal puesto en texto. Y cómo acompañar nosotros como docentes, que no somos especialistas en la lectura y la escritura, que no nos hemos formado en el campo de los estudios del lenguaje, en esas cuestiones. Y por ejemplo, algo que uno puede hacer en distintos espacios curriculares a lo largo de una carrera, de las carreras, es, por ejemplo, estudiar a partir de identificar los nombres de los autores, que para nosotros es absolutamente común y está estandarizado, y un compañero amigo dice es el aire que respiramos. Para los estudiantes que vienen de la secundaria, por ejemplo, es poco frecuente estudiar por autores, salvo en estudiar a partir de las obras literarias, saber quién escribió el Martín Fierro, quién escribió el Matadero, algunas obras literarias,
pero si hacemos el ejercicio de preguntarle cuáles son los autores de los manuales que estudiaron, es poco probable, yo diría, me arriesgaría a decir que es imposible que identifiquen los autores, porque lo que se identifican son editoriales. Ahí hay otra discusión sobre la cual no nos vamos a detener, pero aprender a estudiar por autores es un punto clave, es un punto que uno puede trabajar con los estudiantes, situar los autores a partir de perspectivas, digo, cuando uno piensa en ese tipo de lectura, identificar, por ejemplo, también algunas cuestiones sobre que no nos interesa el texto en su completud, sino nos interesan ciertos aspectos o ciertas dimensiones o ciertos segmentos de los textos que podemos detenernos a trabajar con los estudiantes, hacer el ejercicio de lectura en voz alta o lectura compartida, identificar lo que también se llama la dimensión polémica de los textos, sobre todo de los textos propios de las ciencias sociales y humanas, donde los autores están discutiendo con otro bajo ciertas reglas de cortesía, pero para los estudiantes identificar esa lógica argumentativa entre lo expositivo y lo argumentativo es un desafío, porque los textos que habitualmente estudiaban, con los que trabajaban previamente, tenían más una lógica explicativa. En cambio, en la universidad, los textos se explicita en muchos casos un razonamiento argumentativo que es importante acompañar con los estudiantes a hacer ese ejercicio de lectura. Y después otro aspecto que nos parecía interesante es esto que ya hay un acuerdo, que no se aprende a leer de una vez y para siempre, digo, hay acuerdo en ciertas perspectivas, en ciertas miradas, sobre todo en pensar que la lectura y la escritura y la oralidad son prácticas situadas, son prácticas contextuales que se dan con otros actores en esos procesos que pueden ser en ámbitos escolares o no escolares. Entonces, reconocer que si bien los estudiantes tienen un dominio de esas prácticas de lectura y escritura que les ofreció la escuela secundaria, la escuela primaria, cuando ingresen a un campo nuevo, a una disciplina, tienen que aprender a estudiar bajo esas reglas que los profesores que enseñamos esas asignaturas somos los verdaderos especialistas. Los que provenimos de los campos del estudio del lenguaje desconocemos esas reglas. Podemos hacer el ejercicio de aprender, pero lo que no dominamos es todo ese bagaje propio de esas disciplinas que se manifiestan, eso es lo más importante, que ahí ya le doy la palabra a Anita, las disciplinas se manifiestan bajo prácticas discursivas, ¿no? Bajo la lectura, la escritura y también la oralidad. Entonces, un punto que nos parecía importante es pensar que los estudiantes que ingresan a los estudios superiores tienen que aprender, bajo cierto acompañamiento, que es ahí el desafío, a dominar esas prácticas discursivas a través de la lectura y la escritura. Bueno, y antes de continuar con los otros dos elementos y reponiendo un poquito esto que decía Mauro, al igual que las compañeras de las instancias anteriores mencionaban esto que en algún momento se plantea como tensión o como debate, pero que en realidad son como dos caras de una misma moneda, ¿no? ¿Transversalizamos o vamos por la puerta específica? ¿No? ¿Qué apuesta se hace y a dónde está política, ética y académicamente el fundamento y la resonancia de esa decisión, ¿no? Entonces, al igual que podemos pensar cómo transversalizamos el ejercicio de prácticas que propendan a la accesibilidad y o que pongan sobre la mesa el abordaje de la perspectiva de género, del mismo modo, como decía Mauro, hay discusiones que vienen dándose en las últimas 3 décadas y reactualizándose de manera permanente respecto del abordaje de estas prácticas que tienen que ver con la cultura escrita en sentido amplio, ¿no? Porque además, otro condimento que se le agrega a este panorama es que ya no solo hablamos, desde hace un largo tiempo, ya no hablamos solo de prácticas analógicas, ¿no? Aquí hay un lenguaje multimodal que también va permeando y unas otras prácticas que van surgiendo. Entonces, toda esa complejidad también hace que permanentemente tengamos que revisar esos acuerdos que construimos y al mismo tiempo pensar cómo transitar lo que sigue. Y entonces, si abordar un texto no es solo codificar y decodificar, si entonces no se aprende de una vez y para siempre y de una única manera, otro elemento que complejiza ese proceso es el que tiene que ver con el momento de pasaje que implica el ingreso, ¿no? Esto lo sabemos todos, lo hemos vivenciado y también estamos acompañando a estudiantes que van haciendo esos pasajes del ingreso a la educación superior, recientemente salidos del nivel secundario
o contra alguna trayectoria interrumpida por algún motivo, o como complemento a una formación de base que ya está. Entonces siempre hay un pasaje de ingreso que muchas veces de alguna manera, no digo que aquí suceda, pero muchas veces ponemos el énfasis en resolver cuestiones de orden administrativo, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con el poder estar efectivamente, y luego empezamos el tránsito por esta nueva experiencia, con algunos puentes que a veces aparecen y desaparecen. Y entonces, ¿por qué leer y escribir forma parte del proceso por el que nos convertimos en miembros de una comunidad que tiene por lo menos esta triple inscripción, ¿no? Es académica, es discursiva y es una comunidad de práctica. Al mismo tiempo, somos estudiantes de educación superior y estamos empezando a ser futuros profesionales. Todos esos lugares de pasaje y de convergencia le dan al encuentro con la lectura y con la escritura, en sentido amplio, un matiz singular. Y entonces ahí aprendemos modos de decir el conocimiento, modos de desarrollar determinadas prácticas, modos de aprender o enseñar unos contenidos curriculares, ¿no? Entonces, hay como otro aspecto que nos va ampliando la mirada respecto a esta situacionalidad de la que hablaba Mauro. Todo eso también atravesado por lo último que señalaba él, que es esta singularidad que tienen los campos de conocimiento, ¿no? A veces tenemos tan naturalizados ciertos modos de producir conocimiento que cuando nos toca, con cierto training, escribir ciertos géneros, un ensayo, una ponencia, un abstract previo a la ponencia, un artículo, o lo que fuere, bueno, hay unos modos establecidos, se hace así, bueno, pero ¿eso de dónde viene? ¿Cómo se aprende? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos enseña a trabajar con la palabra referida en el marco de los textos, ¿no? ¿Y cómo se hace eso en los determinados campos de conocimiento, los subcampos que componen cada recorrido? Porque eso también lo sabemos quienes estamos aquí, que cada campo de conocimiento no es estrictamente desplegado bajo una sola mirada, ¿no? Hay una interdisciplinariedad, hay una mirada que recupera la convergencia o la transversalidad de los aportes disciplinares. Y entonces, ¿se escribe igual un ensayo para un espacio más vinculado a la historia de la educación, que uno más vinculado a la educación artística? O si en la educación artística no se escribe ensayo, ¿qué se escribe? ¿No? Como la pregunta por qué se escribe en cada espacio curricular, qué se escribe en cada campo de conocimiento y cómo es esa escritura, también devela algo de que aparecía acá en las preguntas que iban compartiendo en el chat para repensar, que es qué pasa con el horizonte de expectativas, ¿no? ¿Qué entiendo yo que la profe o el profe me piden? ¿Qué creo que tengo que hacer? ¿Cómo aprendí a hacerlo? ¿Y qué me dicen sobre eso? Y toda esta cuestión mezclándose en la resolución de una tarea académica que tengo que entregar pasado mañana en una instancia de acreditación, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones que nos ayudan a ver la complejidad. Siempre hablamos con Mauro y, bueno, con otra compañera, con Claudia, que está por ahí dando vueltas, en qué medida, tanto como estudiantes como docentes, nos damos cuenta de la complejidad de lo que hay detrás de eso que solicitamos, ¿no? Un informe de práctica tiene su complejidad, un informe de campo tiene su complejidad y tiene su singularidad, ¿no? Entonces, y cómo la línea del trabajo o las líneas del trabajo con el conocimiento en cada campo, de alguna forma nos invitan a darle forma de una u otra manera a esas escrituras. Y finalmente, o para como a modo de síntesis, pero también como el redoble de apuesta y recuperando esto de vamos por la especificidad o vamos por la transversalidad, ¿qué pasa con la práctica de la escritura y la lectura, tanto en el contexto áulico como en el recorrido, cuando hacemos lo que, formas que coexisten? Paula Carlino dice, hay modos entrelazados de trabajar la lectura y la escritura, y entonces vamos haciendo la relación con el objeto de conocimiento, la lectura y la escritura a lo largo de todo el proceso del armado del práctico, o hablamos sobre escribir cuando ofrecemos la consigna y cuando hacemos la devolución final. Y entonces lo trabajamos, dice ella, de una manera periférica. ¿Lo entrelazamos a lo largo de todo el proceso o lo miramos en las puntas? Lo mismo podríamos decir si lo miramos en un curso de ingreso y después lo miramos en la instancia de trabajo final, o nos damos cuenta que lo vamos mirando en el proceso de formación y de qué manera lo hacemos, ¿sí?
¿sí? Hay muchas voluntades y esfuerzos que se traman alrededor de esto. Bueno, hay ahí también decisiones como las que enunciaban al comienzo respecto de darle un lugar de tematización permanente. Y un poco en ese sentido iba lo que queríamos conversar. No sé cómo estamos de tiempo y si nos queda para una diapo de cierre o si ya estamos. 5 minutitos. Bueno, entonces como un poco en esta línea y sabiendo que todo esto converge en unos recorridos específicos, queríamos también a modo de cierre conversar con ustedes en torno de esta idea. Sí, ahí me parecía interesante lo que compartía Paola y escuchaba ciertas resonancias con estas preocupaciones dentro de los estudios de la escritura y la lectura y la oralidad en la universidad. Cada vez aparece más una preocupación sobre cómo darle lugar a la subjetividad de los estudiantes, a la palabra de ellos, esa mirada o eso que tienen para decir sobre lo que están escribiendo, que muchas veces los géneros, como mencionaba Anita, los informes, las monografías, los parciales, son tipo de texto que constriñen, que limitan la posibilidad de decir lo que ellos piensan, ¿no? Entonces dicen, no, que lo hemos hecho y que yo reproduzco muchas veces con cierta habitualidad. No, es lo que dicen los autores. Digo, tu opinión después, en algún momento, y cada vez aparece un cuestionamiento a eso, porque ese momento después, para que ellos puedan decir, nunca aparece en realidad. Siempre están como limitados por cumplir con lo que dicen las reglas de los géneros o los textos que tienen que escribir habitualmente. Entonces hay una preocupación cada vez más presente por darle lugar, por la voz de ellos y pensar, imaginar bajo otros géneros, o las narrativas puede ser un camino posible, o imaginar otros posibles textos en los que ellos puedan traer su voz, entramando también con las lecturas que van, en las lecturas que van formándose. Decía Paola hace rato, poner el cuerpo, ¿no? Darle lugar a ese yo. Y traía acá parte de una entrevista de una investigación que venimos haciendo con una colega que mencionaba Anita, que es Claudia Rodríguez, sobre prácticas de escritura colaborativas en el ingreso universitario, una entrevista a un estudiante que me parecía interesante, porque compara con su experiencia en la secundaria. Dice, acá la tengo en mi celular: los informes que hacía en la escuela, los profesores me dejaban hacerlos más personales. Podía escribir de forma más vulgar, por así decirlo. Utilice esa palabra porque creo que estaba frente a los profesores, entonces tenía cierto cuidado con ciertas palabras. Decía él, podía hacerlo de manera más vulgar, como más cómodo para mí. El que está escribiendo, el que está redactando soy yo. No estoy haciendo un informe 100% objetivo. Y me parecía muy elocuente esta frase, porque esta preocupación que aparece aquí, pero que resuena también si uno hace investigaciones con los estudiantes ya que están terminando su carrera. ¿Qué lugar tengo para mi subjetividad? ¿Qué lugar tengo para poner también lo que yo pienso? Sin que sea un sentido común, también por eso cierto resguardo ahí para que no sea una reproducción propia de un sentido común, sino esa voz propia entramada con las lecturas, con los textos que van formándose a medida que van transitando por el trayecto curricular. Bueno, y finalmente queríamos compartir con Mauro estas coordenadas para continuar. Ya les vamos a pasar en el chat el enlace, si quieren, de la presentación, pero bueno, 3 textos que de alguna manera nos ayudaron a pensar en esto de que nunca pensamos en soledad. Bueno, este grupo de textos fueron las voces que nos acompañaron cuando empezamos, si ya saben leer y escribir, entonces, ¿por qué tenemos que enseñarlo? A partir de ello volvimos sobre estas lecturas que nos permitieron de alguna forma sistematizar estas ideas que les compartimos. Como una invitación a materiales que se pueden visitar o revisitar para seguir pensando juntos estos temas. En un campo muy vasto, ¿no? De trabajos, de mucho material producido, pero bueno, algunos hitos ahí mencionados. Muchas gracias. ¿Qué decir, Euge? Te doy la palabra porque ya acá con todo lo que escribiste, Dios mío. Nada, me parece que estaría bueno, como para ir por orden, los dejé de ver a todos, bueno. La pregunta primera que había hecho Euge Marul,
en relación a las titulaciones intermedias. No sé si querés, Euge, retomar eso y después, no sé si hay alguna otra pregunta o abrimos al diálogo con estas preguntas que hizo Aula F5, que sería nuestra secretaria académica. Gaby, no construí una pregunta de manera cabal, no la elaboré, sino que me quedó la puntuación que realizó el programa de accesibilidad respecto de la pregunta por la posibilidad de las titulaciones intermedias. ¿En qué sentido eso propiciaría o favorecería la accesibilidad? ¿Cómo lo vienen pensando? ¿Cuál es el contexto de surgimiento de esa puntuación? No pude leerlo de manera cabal. Me parece que era una pregunta amplia, pero no estaba puntualizada en algo particular. No sé si está Gaby Miguel Torena, pero haga el micrófono, que debe estar en el auto. Seguramente, con algún niño. Con algún niño en el auto, Carolina Chaval, si le podemos sacar el... Todo lo mismo. Hola, buenas tardes. Caro Achaval, tenés el micrófono activado. Ay, mira. Desde Aula 5 quizás se puede silenciar. Ahí está, Gaby. Bueno, era más que una puntuación, era como una reflexión lo que traíamos Euge con esta pregunta. Y bueno, tiene que ver un poco en todo un marco de 1 millón de preguntas que nos fueron surgiendo a lo largo de los diálogos con los docentes y la búsqueda de estrategias para generar en la universidad un espacio no solo de ingreso para estudiantes en situación de discapacidad, sino de permanencia, de egreso, un lugar donde puedan trabajar y ejercer una profesión. Esta necesidad de también desformatear estos ejercicios profesionales que tenemos de las profesiones, que pareciera por ahí que hay formas estandarizadas de ejercerla, de cursarla, de ejercerla. Y el tránsito de estudiantes en situación de discapacidad nos va llevando o nos va convocando a pensar otras formas y otras posibilidades de ejercer y de estudiar. En el marco de todo eso se presenta concretamente algunas barreras para estudiantes con discapacidad cognitiva, por ejemplo. Estoy poniendo como el ejemplo más fuerte de donde surge alguna trayectoria intermedia, una titulación, la posibilidad de una titulación intermedia como una respuesta académica a ciertas situaciones. Entonces, por ahí las propuestas de estos recorridos intermedios no tienen que ver con voy a decir primero esto que no tiene que ver con una propuesta de que, bueno, hace primero o segundo año y llega este título y después completa tercero y cuarto y llega el otro. No sería eso en lo que estamos pensando, sino en una propuesta de cierta articulación de asignaturas, espacios curriculares, prácticas, en donde el ejercicio profesional quede habilitado para algún terreno, algún tipo de incumbencia, que los habilite para un rol social, sin tener la complejidad de la abstracción que implican ciertas cursadas o ciertas trayectorias, ciertas propuestas académicas. Cuando uno piensa en eso, que también un poco es traer las reflexiones que se dan a nivel nacional, ¿no? No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino un poco trayendo la articulación que vamos haciendo con la Red Interuniversitaria de Discapacidad, que es una red que pertenece al CIN, en donde estamos todas las áreas de discapacidad o accesibilidad de las universidades públicas. Bueno, un poco es traer estas experiencias, qué posibilidades hay de habilitar trayectos
quizás mal llamados intermedios, pero algunos trayectos que hagan posible el tránsito por la universidad con una acreditación que tenga incumbencias. No es una acreditación que solo certifique una cursada de algo, sino que tenga una incumbencia para algún ejercicio profesional. Y pensando en esto, específicamente para personas en situación de discapacidad, surge que muchos estudiantes se podrían beneficiar de una estrategia similar en donde uno corre el foco, de acuerdo a todos los estudios críticos y las nuevas perspectivas de la discapacidad, en donde dejamos de poner el foco en la condición de discapacidad ligada a las características físicas o de las formas de pensar de determinada persona, y ponemos el foco en las propuestas sociales que hemos ido generando bajo el paradigma de la normalización y que hoy están siendo tan repensadas, interpeladas, porque, bueno, sabemos que el mundo no fue pensado para personas con discapacidad y eso nos hace estar constantemente reconociendo las barreras y generando estrategias para eliminar, suprimir o al menos minimizar el efecto de esas barreras. En el marco de toda esa discusión, pensamiento, reflexiones, diálogos, es que surge la propuesta de ciertos trayectos que habiliten incumbencias y una acreditación, bueno, que sea realmente un reconocimiento a su trayectoria y que le permita cumplir un rol en la sociedad. No sé si responde, si te aporta algo. Euge. Sí, Euge. Sí, a veces me funciona muy familiar, no me acostumbro a algunas lógicas, hablando de transgredir. Sí, constituye aporte. Después, en todo caso, me gustaría conocer si tienen referencias de algunas otras universidades, de algunas carreras de otras universidades del país que hayan hecho esto, digamos, de articular, de pensar como muy detenidamente y muy delicadamente una articulación de algunas unidades, de algunos espacios para habilitar algunas incumbencias y que no sea ese del tramo, ¿no? Bueno, una carrera de 5 años, 2, intermedio, o sea, si conocen algún equipo que haya trabajado y que ustedes consideren que haya trabajado de buena manera y que, bueno, que nos permita referenciarnos a la hora de continuar pensando los cambios, en particular en mi caso de la carrera de psicopedagogía. Sí, lo compartimos, lo que conocemos lo podemos compartir después, ningún problema. Así como el ejemplo más próximo que tenemos acá en Córdoba y de la Universidad Nacional, de los colegas que están hoy compartiendo con nosotros, es psicología, que por ejemplo tiene la propuesta de acompañante terapéutico en cierto momento de la carrera, y si continúas, sos licenciado, y si continúas, sos profesor. Entonces, hay como un escalonamiento en la trayectoria que va habilitando ciertos ejercicios profesionales. Bueno, sería una propuesta como similar a esa, y no algo generado específicamente para personas con discapacidad, sino vuelvo a esto de pensar trayectos posibles para una población amplia. Gracias, Gaby. Como nos quedan poquitos minutos, Euge, no sé si querés retomar algunas de las muchas preguntas profundas que realizaste. Deberás elegir una. Por el tiempo, lo digo. Euge. No, en realidad retomaba como la invitación a esa pregunta que coloca con un fuerte peso el supuesto de, en cuanto uno no es especialista en alguna temática, no tiene desde dónde anclar para pensar su propuesta de enseñanza, para pensarse a sí mismo, a sí misma primero, y a partir de eso disponer algo para otros, convidar a otros, a otras.
Entonces, de alguna manera, tirar la lengua sería en torno a qué pistas nos pueden dar para repensar esto. Ya Mauro y Anita nos dieron algunos elementos, me parece que en torno al género y a la perspectiva de discapacidad o la accesibilidad nos pueden tirar alguna cosa. Ahí y también qué de ahí esto... Pau levantó. Ahí le doy. Parece. Qué individual y qué colectivo, porque digamos, en esto, qué individual, qué colectivo y qué institucional tendríamos que ir avanzando. Y eso también va para los chicos de alfabetización. Pau. Sí, no, lo que yo quería decir en base a la pregunta de Euge, que me parece que por ahí nos sirve para pensar un poco todo es, hay un texto de Dora Barrancos que después se los voy a compartir, que es bien cortito, y que ella habla de la transversalización, cómo ejecutar, ¿no? Porque entonces dice, hay disciplinas que son mucho más sencillas de transversalizar, en este caso la perspectiva de género, que otras, ¿no? Pero muchas veces, dice ella, basta o alcanza con hacernos preguntas, ¿no? Si estoy dando, por ejemplo, ella que es historiadora, dice, estoy dando la historia del trabajo, voy a hablar de una historia que es de hombres, digamos, ¿no? Cómo empieza el mundo del trabajo y voy a centrarme en los hombres, justamente. Pero el invitarnos a hacernos esa pregunta en el aula de dónde estaban las mujeres, dónde estaban las disidencias, ya es una forma de hacer una transversalización sin estar formada. Digo, las preguntas muchas veces, a mí me parece que tiene mucho más que ver con la sensibilidad y con el sentir el dolor, ¿no? Ante esas ausencias. Alfonsina Angelino decía en una charla, ¿no? Que muchas veces decimos, estamos todas. No estamos todas. Y ella dice, y a mí me duele que digamos, estamos todas cuando no hay una mujer con discapacidad, ¿no? Entonces, a veces es un poco sensibilizarnos frente a quienes tenemos enfrente, quienes no tenemos enfrente, hacernos la pregunta por lo que no hay. Y eso ya es transversalizar, porque eso ya nos invita a pensar y a reflexionar sobre eso, aunque no esté formada, porque en realidad ninguna de nosotros salió de sus carreras de grado ni de posgrado formadas, salvo que hiciéramos algo específico en perspectiva de género o en discapacidad y accesibilidad. Nadie salió formado para eso, ¿no? Entonces, es eso, me parece que también es el ser sensible a... María. Sí, un poco, digamos, retomando lo que Paola dijo, digamos, eso aplica muy bien también para la discapacidad, en el sentido que docentes como somos varios de los que estamos aquí, no hemos necesariamente tenido una formación in situ y tampoco la podríamos abarcar, porque en realidad lo que es importante es poder estar con la persona. Entonces, viene muy en línea con lo que vos decías, Pau, es decir, poder estar con el otro que nos habla también es clear, ¿no? Y en esto ponerle voz a la otra persona. Bueno, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Necesitas apoyo? La persona ya viene con muchas estrategias, no llegó ayer y viene transitando una trayectoria educativa diversa, con ciertos obstáculos, con ciertas barreras. Entonces el conocimiento lo tiene también la otra persona. Digamos, como rol docente, me parece que es más bien, bueno, escucharlo y darle la voz de, bueno, de qué manera lo que estamos haciendo en la clase y en lo que viene después de la clase, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo y que está obstaculizando ese derecho que tiene de poder aprender en condiciones iguales respecto a cualquier otra persona en la misma clase. Entonces me parece que pasa mucho por lo que decían recién, ¿no? Pasa mucho por lo actitudinal, más que por el estar preparado. Estar preparado no vamos a estar nunca. Digamos, no vamos a tener un manualcito de Juancito, de Pepito, que tiene tal dificultad, o no, en realidad las barreras están más en nosotros y en las maneras que nosotros nos acercamos al aula con nuestras propuestas pedagógicas. Entonces, en realidad es, bueno, ¿de qué manera yo puedo cambiar mi práctica para que responda sin esas barreras, ¿no? Así que, bueno, en definitiva volvemos más a lo actitudinal y creo que eso, rescatar la voz del otro. René, gracias María. Sí, buenas tardes.
muy buenas todas las ponencias. Yo quería acercar me interpelaban todos los temas porque trabajo justamente con perspectiva de discapacidad y accesibilidad y perspectiva de género, y pensaba cuánto incomoda esto, porque nos retrotrae como profesionales y como profesionales que tenemos que acompañar los procesos también de estudiantes a repensar los discursos con los cuales nos hemos educado, con los cuales nos han educado, o los discursos que hemos escuchado que nos generan incomodidad, que nos tensan, que nos entran en incertidumbres, porque nos habita muchas veces el no saber, porque si no hemos tenido formación en estos temas, pero no nos involucramos tampoco éticamente en nuestra tarea profesional, post formación, porque en mi caso me formé después que egresé en la formación de grado, porque nadie me había dado esta formación. Entonces me quedo pensando cuánto nos termina de interpelar en el resto de nuestra profesión como docentes y como acompañantes de los procesos de educación, estas incomodidades, estas incertidumbres, el habitar el no saber, cómo tenemos que pensarnos en propuestas más, sin perder el lugar de docentes, con un lugar más de horizontalidad hacia construir estos saberes, también interpelándonos, o cómo los estudiantes y las estudiantes nos interpelan nuestro saber, ¿no? Y creo que desde ese lugar hay algo mucho más provechoso para pensar en forma más inclusiva. Pensando en las barreras no solamente hacia las personas con discapacidad, sino también hacia las disidencias, hacia todo lo no hegemónico. Por eso pensaba en las pedagogías queer. Así que bueno, gracias. Gracias, René. Gaby, Miguel Toreno. No, dos cositas muy breves, que una tiene que ver con retomar a Scliar, cuando él dice que no es necesario estar preparados, sino que es suficiente con estar disponibles, que tiene que ver con esto que decía María, pero bueno, esa frase de Scliar nosotros la traemos siempre porque se trata de esta disponibilidad actitudinal a la que remitía ella. Y lo otro, el deseo de que el otro esté acá, ¿no? Entonces, si uno, para hacer una analogía con algo que no tiene que ver con lo educativo, pero digo, si yo construyo un bar y no le pongo una rampa, no estoy deseando que una persona en situación de discapacidad esté aquí. Si le pongo la rampa, estoy deseando que pueda ingresar y estar. Digo, en educación un poco es eso, es proponer con rampas físicas, pero también actitudinales, sobre todo actitudinales, para que el otro esté acá, el deseo de que estén. Gracias, Gaby. No, de nuevo no los veo, pero no sé si hay alguien más que levantó la mano. No veo a nadie, ¿no? ¿Puede ser? No, Gaby, no se ve nadie más. Bueno, un poco acá lo que Euge les pide a todos, y me parece que va a ser de gran utilidad para los que estamos pensando en esto de la transformación de la carrera, que nos acerquen textos para poder seguir pensando en estas propuestas que de verdad, como dice Euge, yo la primera vez que los escuché en la semana de investigación, interpela mucho estas preguntas, estas reflexiones a las que llega cada uno, y ahora, bueno, le sumamos una más que sería la de lectura y escritura, diría yo, la Euge, en donde nada, creo que es un gran desafío para los que estamos de este lado pensando en posibles transformaciones para, bueno, transformar y tomar esto que como Euge siempre insiste más, deberían transversalizar la formación de nuestros estudiantes. Así que, bueno, nada, me parece que eso, poder ya contar con este material, que al principio fue un poco entorpecido, pero después arrancó bien, y que nos quede este material a nosotros disponible, digo nosotros, a los equipos en los que estamos trabajando, toda la facultad, de las carreras, para volver a escucharlos, a pensarlos, y seguramente en distintos tiempos y momentos a poder volver a convocarnos
convocarlos para seguir pensando juntos esto de la formación. No sé, Euge, si vos querés, o Mariana, no sé, o alguna de las directoras, digo como referentes de los que por ahí intentamos convocar para a ustedes para que nos hagan pensar. Yo solo una cosita, pienso el valor de todas estas preguntas que nos llevamos, los saberes provisorios, siempre provisorios con los que nos quedamos, ¿no? En los cuales también se nos invita a producir, ¿no? A no quedarnos al margen, ¿no? No es una posición de recepción la que tenemos que asumir, porque nos asumimos constructores de una propuesta formativa que aloje. Y en ese sentido, también cada uno de estos espacios que estamos proponiendo, los pensamos como una apuesta, no en el término del azar, sino del compromiso que uno pone allí, del cuerpo y la cabeza que uno pone allí, en una universidad, en una facultad realmente más inclusiva, realmente que se hace cargo de su responsabilidad de hacer lugar, realmente una universidad que en términos de la interseccionalidad se hace cargo de las múltiples barreras que tenemos cada quien para acceder a una universidad, en este caso, pública, gratuita, en carreras que también están pensadas para hacer lugar a otros, a otras. Entonces, nada, me quedo ahí, muy hermosamente convocada y pidiendo esto de realmente algún material, alguna cosa que invite a ese puente, a ese pasaje entre esa posición de ¿qué hago yo que no sé de esto? Que se haga cargo otro, nada, me están dando pistas, me animo, empiezo a pensar. Mari Chegor. Mari. No, solamente en la misma línea que la Euge, agradecer un poco para el cierre a los que hoy nos acompañaron, tanto los de la casa como los invitados. Yo creo que la prioridad, y esto que decía Euge López al principio, que Gaby se había puesto así como que tenía que ser y defensora de este espacio, tiene un sentido, ¿no? Porque lo que hoy discutimos adquiere un carácter de transversalidad que se transforma, como decía Euge, en apuesta, ¿no? En necesidad, pero también en encuadre de una política institucional a la que adherimos y la que queremos sostener. Entonces, esto de poder instalar las preguntas, nosotros la psicopedagoga que nos encanta el tema de las preguntas, retomarlo, instalar la pregunta, poder pensarnos a nosotros en esos lugares es como clave, ¿no? Y ya no tiene que ver con una carrera u otra, como decía Pau, será la educación física, será el taller de cerámica, pero ahí hay una política detrás que transforma a lo que estamos enseñando en un acto político realmente, que nos permite asumir esta decisión de transversalizar estos temas, ¿no? Que son sensibles, que nada, creo que mucho para pensar. Yo soy una convencida de que hay que animarse a hacer lo poquito y seguirse preguntando por si está bien o está mal, pero seguir preguntando. Y nada, gracias por el espacio de reflexión, gracias por la paciencia de nuestro primer momento un poco introspectivo, que creo que lo hemos podido superar bastante bien, más allá del dolor de la gente que posiblemente se quedó afuera por estas personas impresentables que obturaron el inicio. Pero bueno, acá estamos pensando y para seguir pensando. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno. Gracias, Eric. También. Bueno, muchas gracias a todos. Acá en el chat también agradecimientos. Bueno, y nos seguiremos encontrando en otros espacios para, bueno, retomar estos diálogos y estas reflexiones que, para variar, nos deja más trabajo la secretaria académica con sus iniciativas. Bueno, muchas gracias. Euge, si querés dar el cierre final, le doy la palabra. Es que es un cierre que es apertura, ¿no?
Hoy dice la Gaby, nunca acaba esto. Bueno, no, sí, nunca acaba. Ya es casi psicopedagoga, Leo, haciendo. Eso, es un proceso en el que en el que nos embarcamos con mucho compromiso y con mucho amor también, un amor que diría Mónica Lugo, un amor político, y que nos caracteriza y sobre el que trabajamos, con todas las inconsistencias, con todas las contradicciones que también nos caracterizan como sujetos sociales que somos, ¿no? Así que apuesta por lo individual, apuesta por lo colectivo, apuesta por lo institucional, y bueno, estaremos divulgando esta conversación cuidada, ¿no? Cortando los momentos desagradables que hubo en el inicio, pero además con los materiales. Así que quedan comprometidas nuestras expositoras, nuestros expositores para compartirnos esos materiales y abrimos un pequeño dossier para seguirnos pensando. Un abrazo a todas, a todos a la distancia y ojalá nos encuentren la presencia física en algún momento. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias.